Unas inundaciones catastróficas han desatado su furia por todo Texas, donde el vicegobernador informa que hay niños desaparecidos después de que un campamento de niñas quedara inundado por la crecida de las aguas. Mientras los residentes, aterrorizados, se debaten en el suelo, muchos miran al cielo y afirman ver figuras angelicales brillando entre las nubes de tormenta. En otros lugares, algunas de las inundaciones más violentas que se recuerdan han azotado casi sin previo aviso, arrasando casas y calles en cuestión de segundos. En medio de este diluvio, inexplicables sonidos de trompeta han resonado en desiertos y llanuras, seguidos de repentinos destellos de luz y símbolos crípticos que aparecen en la arena para desvanecerse tan misteriosamente como llegaron. Lo que antes parecían curiosidades aisladas se ha convertido en un patrón tan persistente que parece como si nuestro Padre Celestial nos hablara directamente, emitiendo advertencias urgentes en medio de la crisis que se desata en Estados Unidos. En la noche del 13 de junio, Houston presenció un espectáculo sobrenatural cuando una figura luminosa se materializó entre las nubes sobre la ciudad. Para asombro de los espectadores, la figura adoptó una forma angelical, irradiando un suave resplandor sobrenatural. En cuestión de horas, las imágenes de esta aparición se viralizaron, provocando asombro e inquietud a partes iguales. Algunos afirmaban que anunciaba protección, mientras que otros temían que presagiara una calamidad. Lo que siguió desafió todas las predicciones meteorológicas. Sin previo aviso ni pronóstico importante, Houston sufrió una de las peores inundaciones de los últimos tiempos. Los cables eléctricos se rompieron, los puentes cedieron y una tormenta de verano común se transformó en una inundación catastrófica que paralizó la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos. Las calles se convirtieron en ríos caudalosos, las casas desaparecieron bajo las aguas y barrios enteros quedaron devastados. La secuencia parecía imposiblemente sincronizada, primero la visión angelical, luego el diluvio, un eco moderno de la profecía de Lucas sobre visiones aterradoras y grandes señales del cielo. Apenas unos días después, en la costa opuesta, el sur de California experimentó un terremoto leve que apenas causó daños. Sin embargo, fue el cielo lo que inquietó a los residentes. Momentos antes de que la tierra temblara, brillantes destellos de luz blanco-azulada surcaron la noche, silenciosos e inexplicables. Los geólogos los llaman luces sísmicas, teorizando que la tensión subterránea libera energía eléctrica. Sin embargo, tras décadas de estudio, el fenómeno sigue siendo un misterio, y para muchos, un vívido recordatorio de la advertencia de Mateo sobre las hambrunas y los terremotos, y del gemido de la creación descrito en Romanos. Al amanecer de julio, el fenómeno se intensificó. Desde Nueva York hasta Kansas, un zumbido profundo y metálico recorrió los pueblos, seguido de explosiones como de trompetas que parecían surgir de todas direcciones y, sin embargo, de ninguna parte. En un tranquilo suburbio cerca de la ciudad de Nueva York, el inquietante sonido latió por las calles desiertas poco después de la medianoche, vibrando el aire con una insistencia antinatural. Granjas y barrios de Kansas escucharon la misma resonancia profunda, sin tormentas, sin aviones, sin obras, solo una vibración ominosa que se desvaneció tan abruptamente como llegó. Los animales reaccionaron con igual alarma. Los perros ladraron furiosamente sin razón aparente. Bandadas de pájaros emprendieron un vuelo caótico y las alarmas de los coches aullaron en un coro sobrenatural, como si la creación misma contuviera la respiración. Para muchos de los que presenciaron estos toques de trompeta, el recuerdo de la profecía de Lucas sobre las señales en el sol, la luna y las estrellas, y la angustia entre las naciones, regresó de golpe. Entonces, sobre el corazón del poder estadounidense, se desplegó otra maravilla. Al ocultarse el sol tras Washington, una extraña neblina teñida de rosa y naranja se asentó alrededor de la cúpula del Capitolio. A diferencia de cualquier atardecer común, esta bruma brillante permanecía inmóvil, sin la perturbación del viento, como iluminada desde dentro. Los testigos hablaron de un halo que descendía sobre la sede del gobierno, una señal inconfundible que trascendía la contaminación o la ilusión óptica y hablaba de algo mucho más espiritual. En conjunto, estos eventos componen un tapiz de señales que trascienden la mera coincidencia. Desde la figura angelical en Houston y los zumbidos de trompeta en Nueva York hasta la niebla etérea sobre Washington, el mensaje parece claro: los cielos mismos están hablando. Estos fenómenos no inspiran tanto terror como susurran urgencia: regresa a mí antes de que sea demasiado tarde, mientras la creación hace eco de su antigua súplica. Estos portentos no pretenden paralizarnos con miedo, sino despertarnos del letargo espiritual. Nos llaman a apartar la mirada de las pantallas y la rutina,
a recordar el asombro que una vez hizo caer de rodillas a nuestros antepasados. Con misericordia, en lugar de juicio, Dios se extiende a través de tormentas, temblores y luces sobrenaturales para restaurar lo perdido. En cada aleteo del mundo natural, Dios habla, no solo a cada uno de nosotros, sino también a nuestras familias. Nuestra Señora es la primera testigo de esta conversación divina, llevando a Jesús en su vientre y guiando a la humanidad hacia la alegría de la santidad. ¿Están nuestras vidas verdaderamente estructuradas para escuchar esta voz sagrada y responder con pronta obediencia? Incluso los cristianos devotos se preguntan, ¿reconoceré a Jesús cuando regrese? Quizás esa incertidumbre provenga de haber pasado por alto las palabras del Apocalipsis y las mismas señales que se despliegan ante nuestros ojos. Una verdad se desprende de Apocalipsis 1:7, cuando Jesús regrese, no pisará la tierra como un niño, ni se quedará entre nosotros durante años antes de vencer a Satanás y reunir a su pueblo. Dejará el lugar que ha ocupado desde su ascensión, a la diestra de Dios, y aparecerá en plena gloria, sin interceder más por nosotros. Su venida será inconfundible a todos, su poder y propósito serán evidentes sin lugar a dudas. Quienes resistan la tribulación anhelarán esta revelación, pues antes de que irrumpa en los cielos oscurecidos, el sol se oscurecerá, la luna retendrá su luz y la creación misma anunciará el fin de una era. Entonces, entre las crecientes nubes del juicio, Cristo irrumpirá como el amanecer en una mañana sin estrellas, recordándonos que Él es la luz misma. Ninguna tormenta de destrucción acumulada podrá oscurecer ese resplandor. Su regreso será impresionante y magnífico, con el cielo entero como telón de fondo. Para cada creyente que sufre por su nombre, su llegada traerá alegría y un alivio inimaginable. Una creciente nube de misericordia que se cierne sobre el desierto de la desesperación. Esa promesa también es una advertencia para los incrédulos, cuando Cristo regrese, todos sabrán quién es. Algunos reconocerán su nombre demasiado tarde, dándose cuenta con pesar de que Él realmente es el Señor Todopoderoso. Sin embargo, para su pueblo, Apocalipsis 1:7 ofrece un aliento inagotable. Un día clamaremos juntos, miren, la morada de Dios está ahora entre el pueblo, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Extraños sonidos en el cielo, terremotos, podrían anunciar estos eventos. Imagine un estruendo atronador sin nubes, vibraciones que sacuden ventanas y platos, un crujido como el de un cañón resonando en campos silenciosos. Los científicos sugieren meteoros, erupciones solares, escapes de gas subterráneo, tormentas lejanas o pruebas militares secretas. Sin embargo, ninguna teoría se ajusta a todos los informes. Algunos incluso han susurrado sobre lo sobrenatural, recordando cómo Dios obra de maneras misteriosas para realizar sus maravillas. Tras su resurrección, Jesús caminó con 2 discípulos hacia Emaús, con la mirada fija, de modo que no lo reconocieron. Solo cuando abrió las Escrituras y les reveló su entendimiento, vieron la verdad que se extendía ante ellos. ¿Crees en las palabras de los profetas, que anunciaron el fin desde el principio? Si es así, sabes que estos presagios celestiales son señales que nos llaman la atención. Todo lo que oímos moldea nuestra respuesta al mundo. Si el rugido de las explosiones repentinas o el balido de alarma nos enfurece, nos quita la paciencia o nos llena de miedo, entonces, sintonicemos nuestros oídos con la banda sonora que Dios está orquestando. El Salmo 96 convoca a la tierra a regocijarse, al mar a rugir, a los campos a exultar y a los árboles del bosque a cantar de alegría. La creación misma canta alabanza a nuestro alrededor. ¿Estamos escuchando? Muchos se preguntan, ¿reconoceré a Jesús cuando regrese? La respuesta está en el Apocalipsis, no vendrá silenciosamente. No se nos escapará disfrazado. Antes de que pueda surgir la menor duda, el cielo se oscurecerá, y entonces Él aparecerá entre las nubes, radiante e innegable. Su luz que regresa disipará la tormenta de destrucción que se avecina y llenará los corazones de alivio como la lluvia vivificante sobre una tierra reseca. Prepárense, pues, no persiguiendo la fama, la fortuna ni la comodidad pasajera, sino buscando su rostro con todo su corazón. Pasen de la fe tibia a la devoción sincera. Escuchen la trompeta de advertencia en medio de los temblores del cielo, pero escuchen más la voz del Salvador que los llama a casa. Incluso ahora, las maravillas celestiales, como las nubes perforadas, donde el agua superenfriada se evapora repentinamente y deja un vasto círculo en el firmamento, nos recuerdan que el Creador moldea todas las cosas según su propósito.
Cuando vemos su mano en las maravillas de la naturaleza, vislumbramos al mismo Dios que un día resplandecerá entre las nubes en gloria. Que cada señal que se manifiesta te acerque más a Él, para que cuando suene la trompeta final antes del amanecer, estés listo, con el corazón encendido, para recibir al Rey de Reyes. Cuando los cristales de hielo superenfriados de esas nubes de nivel medio se fusionan, caen repentinamente al aire más seco inferior y se evaporan, creando un vacío circular en la capa de nubes. Estas llamativas aberturas anulares fueron noticia primero en Dunalon y luego se extendieron en un efecto dominó por vastas franjas del cielo. Los meteorólogos las han denominado nubes Kavam, o agujeros de falsas rayas, por la forma en que atraviesan capas de nubes que, de otro modo, serían sólidas. Ahora, exploremos la historia detrás de estas formaciones de agujeros. Como mencioné, las nubes Kavam, también llamadas agujeros de racha de otoño, aparecieron por primera vez a finales de enero de 2024 sobre el suroeste del Golfo de México, con la apariencia de sumideros excavados en el cielo, círculos de cultivos de algodón o donas glaseadas flotando sobre terciopelo azul. Entonces, ¿cómo se forman realmente los agujeros de las rayas de otoño? En la naturaleza, las nubes de nivel medio suelen estar formadas por gotitas de agua superenfriadas que permanecen líquidas simplemente porque no hay nada alrededor de lo que puedan congelarse. Cuando una aeronave atraviesa una nube de este tipo en el ángulo justo, inyecta partículas que nuclean el hielo y desencadena una rápida cristalización. Las gotitas circundantes se congelan o evaporan, por lo que la densidad de la nube se desploma y se abre una brecha circular perfecta. A medida que estos cristales de hielo recién formados se vuelven más pesados, descienden como filamentos tenues, virgas, que cuelgan en el centro de cada agujero, pero nunca llegan al suelo. La apariencia y longitud precisas de estas vetas otoñales dependen de factores como el espesor de la capa de nubes, la temperatura ambiente y la cizalladura del viento. Si un avión vuela a través de ellos con un ángulo particularmente bajo, puede excavar nubes de canal alargadas, con largas virgas que se dejan caer. De hecho, investigadores identificaron recientemente una caverna notable cerca de la costa oeste de Florida. Su prevalencia se relaciona con la intensa corriente de aire alrededor del Aeropuerto Internacional de Miami y las temperaturas ideales. No es de extrañar que algunos observadores, al ver estos vacíos repentinos, sospechen de actividad ovni o incluso de mensajes divinos. Después de todo, a simple vista, puede parecer que el cielo mismo se está derrumbando. Sin embargo, la verdad reside en la física. A medida que los cristales de hielo caen a través de ese anillo perforado, dejan rastros visibles de precipitación, una señal que distingue los agujeros de las rayas otoñales de las rupturas comunes en las nubes. Históricamente, estos fenómenos se consideraban extremadamente raros. En Florida fueron noticia, pero los registros meteorológicos revelan agujeros en las nubes, a veces llamados caprichosamente agujeros en la nube, que datan de la década de 1940. Un número de 1968 de WeatherWise incluso publicó una fotografía bajo el ingenioso título Agujero en la nube, un caso meteorológico, atribuyendo el paso de aviones a los misteriosos agujeros. Cabe destacar que, en 2014, observadores australianos avistaron un mini arcoíris brillando en una de estas fisuras. Estos curiosos avistamientos despertaron el interés científico, lo que llevó a investigadores de la Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica y del Centro de Investigación Langley de la NASA a vincular los agujeros directamente con el paso de aeronaves y la congelación de gotitas superenfriadas. Confirmaron que las nubes de canal surgen cuando los chorros cortan la capa de nubes en ángulos poco profundos. Sin embargo, para muchos testigos presenciales, estas explicaciones mecánicas aún no alcanzan el asombro que sintieron. Los cielos de Florida han despertado otras maravillas. En raras ocasiones, los residentes vislumbran las sinuosas nubes Kelvin-Helmholtz, con forma de ola, esculpidas no por montañas, sino por la cizalladura del viento en las alturas, donde vientos más rápidos empujan y pliegan las cimas de las nubes formando ondulaciones similares al océano. En otros lugares, los observadores han podido disfrutar de halos lunares, delgados velos de nubes de cristal de hielo en la capa superior que refractan la luz lunar en anillos fantasmales que rivalizan con los halos solares diurnos. Y sobre Baltimore, una imponente pared de nubes se alzaba con tanta nitidez que dividía el cielo en dos, azules brillantes arriba y gris tormenta abajo, asemejándose a una cordillera lejana o a una ola que invierte el universo. Los meteorólogos relacionan este espectáculo con una inversión térmica, que atrapa nubes bajas y frías bajo aire más cálido. Al otro lado del mundo, en Indonesia, una formación notable adoptó brevemente la apariencia de Jesucristo extendiendo un brazo.
bañada por los rayos dorados del sol, los contornos de la nube provocaron un intenso debate, ¿era una simple pareidolia o una profunda señal espiritual? Creyentes y escépticos quedaron cautivados por la interacción de luz y vapor, un cuadro casi sobrenatural. La Escritura misma habla de grandes señales del cielo. En Lucas 21, Jesús predice terrores y maravillas en los cielos. Apocalipsis 1, 7 promete, he aquí, viene con las nubes. Isaías declara, el Señor cabalga sobre una nube veloz. Y en Éxodo, Dios guía a Israel como una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, símbolos de la presencia, la protección y el poder divinos. Ya sea por la ciencia o por la fe, estos fenómenos celestiales nos invitan a mirar hacia arriba y a maravillarnos ante las fuerzas que moldean nuestro mundo. Dios envía juicio desde los cielos, y sin embargo, este juicio también es una bendición. Isaías declara la destrucción seguida del rescate de Egipto por parte de Dios, mientras el pueblo se acerca al Señor por medio de Cristo. Estas palabras dejan huella, devolviendo nuestra atención a Egipto y a la antigua historia de Dios con ese pueblo, a la dureza de corazón del faraón y a la transformación espiritual aparentemente imposible que le siguió. Dios destruye y luego salva, y a menudo trae destrucción antes de otorgar la salvación. El ejemplo más obvio de este patrón es la muerte de Cristo en la cruz, donde el peso aplastante del pecado dio paso al triunfo de la resurrección. Sin embargo, este motivo aparece incluso antes, cuando Moisés huyó de su vida privilegiada en Egipto y vivió en la oscuridad como pastor antes de que Dios lo levantara para guiar a su pueblo a la libertad. En cada historia, el quebrantamiento precede a la bendición, y las cenizas del juicio se convierten en la tierra para la redención. Pensemos en el hombre poseído por demonios, cuya mente estaba destrozada hasta que Cristo expulsó las fuerzas que lo atormentaban y le devolvió la razón. Pensemos en Lázaro, quien yacía sin vida en su tumba hasta que la voz del Salvador lo resucitó. Cuando Cristo regresa en una nube, sentimos una advertencia similar, esperar sufrimiento antes de la restauración, recordar que a veces una nube en el horizonte anuncia tanto juicio como bendición. Apocalipsis 1, 7 habla de la convergencia de la oscuridad y la luz en ese momento final, pero los cristianos saben lo que viene después. Cristo destruirá a todos los que lo rechazaron, pero todo creyente será resucitado con él al cielo. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las imágenes de nubes anteriores en Apocalipsis nos invitan a conectar a Jesús con el Antiguo Testamento y su regreso prometido, tejiendo el tapiz de la búsqueda incesante de Dios por la humanidad. Jesús mismo pintó este cuadro para sus discípulos, diciendo, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Quizás Juan, recordando esas palabras, evocó aquellos días que pasó con Jesús, de modo que el Apocalipsis hace eco de las vívidas imágenes que una vez escuchó de primera mano. Cristo habló de nuevo para reforzar la veracidad de la narración de Marcos y asegurar a los lectores que Juan es simplemente el relator de esta revelación. Esta venida será personal e inconfundible, con nubes como sus carros, visibles a todos. Al describir la grandiosa y magnífica forma de su regreso, nubes cargadas de truenos, relámpagos y el aliento mismo de la venganza divina, pintó una escena que infundiría terror en los corazones de sus enemigos. Nubes y oscuridad lo rodearán, truenos y relámpagos estallarán como señales de la venganza que viene a ejecutar. Tras dar a sus discípulos la gran comisión, fue llevado ante sus ojos, y una nube lo ocultó de su vista. Mientras miraban hacia arriba, dos ángeles se aparecieron para tranquilizarlos, este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, regresará de la misma manera que lo han visto subir al cielo. Una nube marca tanto su ascensión como su prometido regreso, un testimonio celestial de la continuidad de su propósito. La visión del Apocalipsis de los santos redimidos sentados en las nubes, cantando con arpas, ya no parece un cliché cultural estéril. Nos conecta con el poder celestial de Dios, del que ahora participamos gracias a la resurrección y ascensión de Jesús. Cuando los truenos retumban en los cielos y las luces danzan en el horizonte, vislumbramos la procesión divina que ya ha comenzado. Desde un rugido profundo y atronador que recorrió los cielos de Florida hasta las inquietantes luces que danzaban sobre la costa, algo extraño está sucediendo en Estados Unidos. Florida ha presenciado eventos que han dejado a creyentes y escépticos en un silencio atónito, pero este no es un fenómeno aislado. Desde Nueva York hasta California, de costa a costa, se alzan señales extrañas y proféticas como si el cielo mismo volviera a hablar. ¿Serán estos momentos algo más que simples eventos naturales?
¿Serán las mismas señales de las que se nos advirtió, heraldos de la venida de nuestro Señor? Algo extraño comenzó con un sonido sordo y retumbante, nunca antes escuchado. En ciudades de todo el país, Nueva York, Florida y más allá, los residentes reportaron haber escuchado explosiones similares a trompetas que resonaban en el cielo. Vídeos capturaron el espeluznante ruido, descrito por testigos como una bocina metálica o un clarín lejano que resonaba entre las nubes. No se programaron conciertos, ni tráfico aéreo, ni simulacros, sin embargo, el sonido persistió, sembrando el cielo con preguntas que nunca respondió. Los científicos se apresuraron a ofrecer explicaciones racionales, cambios de presión atmosférica, vibraciones industriales, pero ninguna coincidía plenamente con los testimonios de quienes lo oyeron. Para los creyentes, no se trataba de simples sonidos ambientales, sino de alarmas celestiales, que recordaban a las 7 trompetas de Apocalipsis 8:6, cada toque señalando un paso en el drama divino. Poco después de las explosiones, similares a trompetas, los sensores sísmicos registraron temblores inusuales en el centro y sureste de Estados Unidos. Pequeños pero persistentes terremotos sacudieron regiones poco acostumbradas a tal actividad, Georgia, Carolina del Sur, partes de Florida, dejando a los residentes locales sintiendo el suelo tambalearse bajo sus pies. Aunque no fueron lo suficientemente grandes como para causar una destrucción generalizada, su naturaleza inesperada planteó profundas preguntas. Romanos 8:22 nos recuerda que toda la creación gime como si tuviera dolores de parto. Quizás estos temblores sean dolores de parto espirituales, que presagian algo monumental en el horizonte. De la noche a la mañana, misteriosos símbolos brillantes se grabaron en la arena de playas desde Carolina del Sur hasta Virginia y Florida. Círculos, cruces y marcas desconocidas emitían destellos, mientras que otros permanecían inmóviles hasta que la marea matutina los arrastró. Nadie se atribuyó la responsabilidad, y las autoridades no ofrecieron ninguna explicación. En la antigüedad, Dios usaba señales físicas, escrituras en las paredes, patrones en la naturaleza, para transmitir mensajes. La aparición de estos símbolos brillantes evoca Daniel 5, donde una mano misteriosa garabateó una terrible advertencia en el muro del palacio de Babilonia. Mayonna Maitikle Parson perdura como un eco críptico de ese evento, invitándonos a preguntarnos: ¿son estos símbolos una firma divina grabada en la tierra para captar nuestra atención? Sobre nuestras cabezas, se han documentado nubes gigantes con forma de tubo. Los científicos las llaman nubes enrolladas, surcando el cielo en Texas, Florida, Arizona y el Medio Oeste. Estas formaciones, si bien se pueden explicar por la cizalladura del viento y las condiciones climáticas, han adquirido un significado espiritual a la luz de Isaías 30:30, que habla de la voz del Señor que resuena como un trueno y de su brazo que revela una ira feroz en aguaceros de lluvia y granizo. Estas nubes parecen menos fenómenos naturales y más pergaminos divinos desplegándose por los cielos, símbolos de un mensaje que se extiende a la vista de todos. Pero los cielos no son los únicos que revelan secretos. Bajo la escarpada superficie del Gran Cañón, una cueva oculta, sellada durante siglos, ha revelado cámaras repletas de artefactos, inscripciones y reliquias inquietantemente similares a las halladas en el antiguo Egipto y Mesopotamia. Han surgido fotografías y reseñas académicas que verifican estos elementos a pesar de las afirmaciones escépticas de que se trata de un engaño. ¿Podría este asombroso descubrimiento ser una pieza faltante en el rompecabezas profético? Ezequiel 8 habla de cámaras ocultas llenas de pergaminos y objetos sagrados, sellados hasta un tiempo señalado. Quizás nuestra generación haya llegado a ese momento señalado, ya que estas reliquias resurgen para recordarnos verdades olvidadas e historias espirituales sepultadas por el tiempo. Ahora, a medida que estas señales emergen tanto de debajo de la tierra como de los cielos, la atmósfera que nos rodea parece cargada de expectativa una vez más.